Hola, buenas tardes. Vamos a repasar un poquito de algunas infecciones bacterianas con las imágenes que me han mandado de sus presentaciones. Vamos a ir viendo imágenes más que nada porque pues en derma todo es pues ver lesiones y pues es un poquito más divertido hacerlo así. Bueno, ¿qué estamos viendo aquí? Si se fijan, pues es una placa, bueno, una placa no, es un área de eritema, una mácula, ¿sí? ¿En dónde estamos? En la región genital y en los glúteos, en la parte interna de glúteos. ¿Qué es esto? Un pliegue. Esto es un intértrigo. Siempre que nos presentemos frente a un intértrigo, que es una lesión de inflamación en un pliegue, hay que pensar en varias cosas. Esto que podría ser una tiña, podría ser una candidiasis, podría ser un eritrasma, podría ser simplemente una dermatitis de contacto del área de pañal. ¿Qué vemos aquí? Pues esta área de eritema, ¿sí? ¿En qué nos haría pensar? Pues en un eritrasma, ¿sí? También esto podría ser una psoriasis, aunque la psoriasis suele tener unos bordes mucho mejor definidos que estos. También podría ser simplemente un eczema, ¿sí? ¿Qué nos podría apoyar aquí? Una luz de Guth, que daría una fluorescencia rojo coral si estuviéramos pensando en un eritrasma, por ejemplo. Aunque en realidad donde se ve más esta fluorescencia es curiosamente en pliegues interdigitales, ¿sí? Pero más que nada sería verlo. Si ven un área así, pues lo primero que habría que pensar es en una dermatitis de contacto. Sí, le podríamos dar un esteroide. Si el paciente ya tiene semanas así, o si tiene una coloración un poco más café, también podríamos pensar en un eritrasma, pero nuestra primera como opción diagnóstica siempre es una dermatitis de contacto. ¿Cuándo pensaríamos en una cándida si tuviéramos ateritosis? ¿Qué estamos viendo aquí? También es una placa, una mácula. Esta es una mácula eritemato hipercrómica, ¿sí? También podríamos pensar en una dermatitis friccional, que es un aumento de la coloración de un pliegue debido a roce, ¿sí? Esta de hecho se ve una persona gordita y a veces puede presentarse ahí. ¿Qué otra cosa podemos pensar? Pues en una dermatitis de contacto o en un eritrasma. Aquí también vemos una mácula hipercrómica en axilas y aquí podemos ver la fluorescencia rojo coral característica del eritrasma. El eritrasma es una infección causada por una bacteria que se llama Corynebacterium y pues se trata con antibióticos. Esta imagen también es un intértrigo porque está afectando pliegues. Pero ¿qué estamos viendo? Una liquenificación, también estamos viendo una piel pues muy rascada y engrosada por un eczema crónico. En un pliegue, las fosas posteriores de la rodilla, ¿en qué pensamos? Siempre en una dermatitis atópica, si bien podría ser también otra cosa. ¿Qué estamos viendo aquí? Múltiples máculas hipocrómicas, pequeñas, redondeadas, que confluyen. ¿A qué se refiere esto? Pues a una pitiriasis versicolor. Recuérdense, la pitiriasis versicolor es causada por malacesia, se asocia a sudoración, climas cálidos y áreas seborreicas. Y también la malacesia es el agente causal de la dermatitis seborreica que causa caspa. ¿Qué vemos aquí? También vemos un intértrigo porque se está afectando el pliegue submamario. Pero fíjense bien, hay esta área principal de eritema que podría corresponder a muchas cosas, pero tiene estas pequeñas áreas eritematosas, a veces ampollosas, circulares, múltiples, alrededor del área principal de eritema. A esto se llama satelitosis y es propio de la candidiasis. Recuerden siempre que la candidiasis suele tener algún factor desencadenante. Puede ser simplemente la oclusión o el roce entre los pliegues, pero también hay que siempre descartar diabetes, haber consumido antibióticos, ¿sí? O alguna otra enfermedad que cause inmunosupresión. También los cambios hormonales, especialmente cerca del ciclo, pueden hacer que sea más fácil
que se desencadena en candidiasis, pero generalmente son candidiasis genitales más que candidiasis en la piel. ¿Qué estamos viendo aquí? Pues esta área de hiperkeratosis. ¿Qué podría ser esta área de hiperkeratosis? Pues muchas cosas. Podría simplemente ser un callo. Si lo observamos más de cerca y vemos algunos puntitos negros, podría tener también áreas de una verruga vulgar. O si quitamos con alcohol y quedan simplemente unas pequeñas depresiones y tiene muy mal olor, podría tratarse de una queratolisis puntata. De hecho, la queratolisis puntata, ¿cómo les va a llegar? Un paciente que le huelen muy feo los pies. A veces se nota alguna lesión así amarillenta, grisácea o algo, pero en ocasiones parece un pie normal, pero cuando ustedes lo frotan con un poco de algodón, con alcohol, van a ver un montón de puntitos muy chiquitos milimétricos y así se realiza el diagnóstico. Aquí también pues podemos ver estas áreas. También si es un paciente que llega, que huelen mucho sus pies, especialmente en pacientes que les suda mucho el pie, en pacientes que usan botas o en pacientes que tienen mucho contacto con agua, se hace esta infección que se llama queratolisis puntata. De hecho, aquí se alcanza a ver unas pequeñas depresiones, ¿sí? Pero de hecho así lo van a ver y a veces es más evidente cuando le pasamos el algodoncito. ¿Cómo se trata eso? Pues con antibióticos tópicos. ¿Cuáles antibióticos tópicos? Por ejemplo, eritromicina o peróxido de benzoilo tópico. Aquí también pues podríamos ver la queratolisis puntata. Si no se fijan, aquí hay pequeñas depresiones. Esta área está un poquito rara, habría que verla bien que no vaya a ser, por ejemplo, siempre algo que parezca una callosidad focal. Piensen en verrugas plantares. ¿Qué más da las verrugas plantares? Dolor. ¿Sí? De hecho, a veces pueden hasta causar imposibilidad para caminar. ¿Sale? Y también cuando vean un callo, pero que sea difuso, hay que pensar pues en que el paciente está pisando mal, o por ejemplo aquí, todas estas áreas de hiperkeratosis que ven también podrían deberse a una tiña de los pies. Siempre la tiña de los pies busquen en el cuarto quinto espacio interdigital y busquen fisuras o maceración, y eso nos orienta a que esto fuera también una tiña. ¿Qué estamos viendo aquí? Pues esta descamación y maceración interdigital. Esta es una tiña pedis interdigital. Acuérdense que también hay tiña pedis hiperkeratósica o en mocasín, donde lo que hay es una hiperkeratosis difusa de las plantas, o podemos tener a veces ampollas cuando es dada por dermatofitos que son zoofídicos, es decir, que generalmente son hongos, pero hongos de animales. Acuérdense también que la tiña tiene tricofiton, microsporum y epidermofiton, y el tricofiton rubrum es el más frecuente, excepto en la cabeza, donde el más frecuente es el microsporum canis. Y acuérdense que todo se puede tratar con tópico, a excepción de los granulomas de Mahoshi, de las afecciones unguiales y de las afecciones de cabeza. Y que también las áreas muy gruesas, como hiperkeratosis de palmas o plantas, van a responder mejor van a responder mejor si les damos tomado. Bueno, aquí pues podemos ver múltiples lesiones puntiformes en manos, ¿sí? Esta podría ser, si fueran ampollas, una disidrosis. Sin embargo, estas lesiones están muy raras y si las ven de manera bilateral o tiene poco tiempo con ellas y nunca ha tenido vesículas, siempre hay que pensar en lesiones puntiformes en manos, ya sean eritematosas, de cualquier tipo. Siempre recuerden que un diagnóstico diferencial es sífilis. ¿Qué estamos viendo aquí? Vean, esta es una piel macerada en espacios interdigitales y este intertrigo es de los más característicos del eritrasma. Sin bien, también la tiña pedis puede causar esto. ¿Por qué aquí sabemos que es eritrasma? Por esta coloración rojo coral a la luz de Gut, que es lo característico. Acuérdense, el eritrasma es causada por una bacteria que se llama Corynebacterium y también pues se va a tratar con eritromicina tópica
o con clindamicina tópica o algún antibiótico tópico. ¿Sale? ¿Qué estamos viendo aquí? Otra infección causada por Corynebacterium, que es una tricomicosis axilar. ¿Qué es esto? Son vainas mucilaginosas que van a cambiar el color del pelo, y si ustedes lo ven, van a ver como si fuera una vaina que recubre el pelo, ¿sí? También esto se podría tratar con antibiótico, pero generalmente lo que es efectivo es rasurar el área y con la rasurada se quita. ¿Qué estamos viendo aquí? Estas son múltiples escoriaciones con una costra hemática muy bien adherida. Y también aquí podemos a veces observar algunas liendrecillas. Así se ven las lesiones de ladillas del tirus pubis, el tirus pubis es el causante de la pediculosis pubis, que acuérdense que la pediculosis pubis le gusta lugares diferentes al pelo de la cabeza. También es el causante de los piojos en las pestañas y de los piojos, por ejemplo, en axilas. Y por ejemplo, hay niños que tienen pediculosis en las pestañas y es porque pues sus papás o su mamá, más que nada, tienen ladillas. ¿Qué estamos viendo aquí? Manifestaciones de la sífilis. Son chancros. ¿Cómo son las úlceras en los pacientes que tienen sífilis? Primero, se presentan en el área de primoinfección, ¿sí? Son grandes, muy llamativas, pero característicamente no son dolorosas y suele ser una sola úlcera, si bien puede haber más de una. ¿Cómo se presenta una sífilis secundaria? A través de una rociola, múltiples máculas eritematosas redondeadas en todo el cuerpo, pero característicamente en palmas y plantas. Pueden ser eritematosas, hiperqueratóxicas, pueden ser como costras, ¿sí? Siempre que vean palmas y plantas afectadas hay que pensar en una sífilis. Y es su forma secundaria. Si encuentran esto junto con un chancro, se llama si ven estas juntas, es en un 30% puede haber una infección secundaria y una primaria a la vez, si bien generalmente se llevan unas 6 semanas entre una u otra. Ahí se llama primosecundarismo. Y acuérdense que puede haber lesiones en cualquier otro lugar, por ejemplo, lesiones labiales, puede haber lesiones en pelo que se llama alopecia en mordedura de ratón, con múltiples áreas alopécicas muy pequeñas, y también puede haber lesiones en boca, ¿sí? Y todas estas áreas de rociola, que son pequeñas áreas eritematosas, a veces hiperqueratóxicas o con costra en todo el cuerpo, especialmente en tronco y característicamente en palmas. Recuerden que la sífilis tiene una sífilis primaria, que es el chancro y que dura unas semanas, secundaria, que también dura unas semanas y suele empezar 6 a 8 semanas después de la primaria y tienen esta rociola, y la terciaria, donde da las lesiones que se llaman gomas, que son este tipo de lesiones. Y más que nada, también hay afectación a nivel cardiovascular, a nivel cerebral, causa que se debiliten y puedan inclusive romperse arterias, puede causar aneurismas, por ejemplo, y puede causar un daño visceral, neurológico, en corazón y grandes vasos. ¿Cuándo pasa esto? Cuando no tratamos con penicilina a una sífilis. Recordemos que estas complicaciones mucosas, pero también en todo el cuerpo, pueden tratarse fácilmente con 1.200.000 unidades de penicilina benzatínica, o si ya está en fase secundaria o cuando hay algunas complicaciones, se dan 3 dosis de 2.400.000, es decir, 2 ampolletas de penicilina benzatínica de 1.200.000. Y aquí pues vemos más chancros. Acuérdense que son úlceras grandes muy llamativas e indoloras, ¿sí?